Bueno, llega el momento de que nos alimentemos espiritualmente y esta mañana corresponde al hermano Rafael Díaz presentar la palabra de Dios. ¿Cuántos me damos a bienvenida? Amén. Amén. Hermano, para usted el tiempo. Mis hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Para mí, hermanos, es un grato privilegio estar aquí con ustedes nuevamente y vamos a estar toda la semana estudiando la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar estudiando temas sólidos de profecía, así que durante toda esta semana los esperamos, hermanos. Hagan el esfuerzo. No lo hagan por venir a escuchar al predicador, háganlo por venir a escuchar ¿qué? La palabra de nuestro Dios. Vamos a estar estudiando temas de verdad presente en esta semana, temas sólidos de profecía bíblica. Así que en esta hora vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, viniendo de rodillas. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque permites que tu pueblo se reúna para escuchar tu palabra. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y que podamos ser llenos de tu palabra y que tu nombre sea glorificado. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero decirles, hermanos, de que escuchar esta clase de temas es una bendición para el pueblo de Dios. Temas de verdad presente. En esta hora, hermanos, vamos a estudiar el primer tema, el ídolo abominable. ¿Por qué le hemos puesto ese título al tema? Quiero que usemos como base Eclesiastés 1:9. Vamos a estudiar la Biblia, hermanos. Durante esta semana vamos a tener clases de Biblia. No son sermones, sino clases de Biblia. Quiero que como iglesia ustedes conozcan lo que dice la Biblia. Me interesa lo que dice la Biblia, no lo que dice el hombre. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Eclesiastés 1:9. Dice el sabio Salomón lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Este versículo lo he citado para demostrarles que la historia se repite. Lo que fue en el antaño se vuelve a repetir. Este es un principio vital a la hora de estudiar profecía bíblica. La historia se repite. Lo que pasó en el pasado se vuelve a repetir. Ahora vamos a ver una profecía que encontramos en Mateo 24. En Mateo 24 encontramos una profecía en los versículos 15 al 18. Mateo capítulo 24, versículo 15 al 18. Noten cómo Cristo profetizó esto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora, ¿que habló quién? El profeta Daniel. El que lea, ¿qué? Entienda. Noten que en mi Biblia aparece esto en paréntesis. El que lea, entienda. Así que mi objetivo es, en esta mañana, no es solamente venir a este púlpito a predicar. Mi objetivo es que usted, ¿el qué? Entienda. Porque puede pasar de que nosotros estemos escuchando y no estamos, ¿qué? Entendiendo. Esto es peligroso. El que le entienda. Entonces los que están en Judea, huyan ¿a dónde? A los montes. Y los que estén en la azotea, no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa.
Pero ¿cuándo va a suceder esta huida? Cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora que profetizó Daniel. Noten que hay una señal para salir a huir, y es cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora. Ahora, ¿qué es la abominación asoladora? Hermanos, antes de explicar y hacer un estudio profundo de este texto, quiero que entendamos que en esta última etapa de la historia, como iglesia, tenemos que estar estudiando profecías bíblicas. Hay un mensaje de verdad presente para esta última etapa de la historia. Muchos están predicando verdades, pero no son verdad presente. Una cosa es predicar verdades y otra cosa es predicar verdad presente. ¿Qué significa predicar verdades? Predicar verdades significa que posiblemente estemos predicando temas que los podemos escuchar en cualquier iglesia evangélica y quizás hasta mejoren. Pero la iglesia adventista posee un mensaje para esta última etapa de la historia, y eso es verdad presente. Y durante toda esta semana vamos a estar estudiando verdad presente. Porque como adventistas del séptimo día, hemos sido llamados para esta misión: predicar un mensaje distintivo para esta última etapa de la historia. Lastimosamente, hermanos, y lo digo con respeto, muchos predicadores estamos predicando temas evangélicos que los podemos escuchar en una iglesia pentecostal, en una iglesia mormona, aún en la iglesia católica podemos escuchar esos temas. Pero la iglesia adventista tiene un mensaje distintivo para esta última etapa de la historia, y durante toda esta semana vamos a estar estudiando alimentos sólidos. Así que los invito, hermanos, hagan el esfuerzo. Si usted quiere crecer espiritualmente, usted quiere ser fuerte espiritualmente, haga tiempo, venga toda esta semana, traiga a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, tráigalos, haga el esfuerzo. Ahora, vamos a ver una cita del Espíritu de Profecía. Esta cita, cuando la leí hace muchos años, me impactó. Me impactó, hermanos. Esta cita está en el libro Obreros Evangélicos, página 154, párrafo 2. ELENA de Guay, hablando sobre la importancia de estudiar Mateo 24, dijo lo siguiente. Obreros Evangélicos, página 154, párrafo 2. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todo. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Noten, vivimos en el tiempo donde las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Ahora, esto va para los predicadores. ¿Cuántos predicadores tenemos aquí en la iglesia? Noten, esto va para los predicadores. El espíritu de profecía está hablándole a los predicadores, ya sea anciano, pastor, director de escuela sabática, no sé. Noten, expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a quienes instruyan. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tremenda cita. Excluyan, oigan predicadores, excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Hermanos, ya no es hora de estar entreteniendo a la iglesia, ya no es hora de estar entreteniéndonos. Ya no es hora de venir a reunirnos solamente por reunirnos. Es hora de que nosotros nos estemos alimentando de comida sólida, dice ella. Ahora, el sermón profético de Mateo 24, ¿para quiénes es? ¿Para los mundanos o para el pueblo de Dios primordialmente? Mateo 24, versículos 1 al 3. Primordialmente este mensaje es para la iglesia. Y cuando la iglesia lo asimile, debe de predicarlo al mundo. Pero primero es para nosotros. Mateo 24, versículos 1 al 3.
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, ¿quiénes, hermano? Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, quienes están escuchando este mensaje, ¿quiénes son? Los discípulos. Quienes están preguntando estas preguntas son los discípulos, que seríamos en este momento ¿quiénes? Nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ahora, este sermón profético de Mateo 24 tiene doble referencia. ¿Qué es una profecía de doble referencia? Es una profecía que tiene doble cumplimiento. Por eso es que se le conoce al capítulo 24 de Mateo profecía de doble referencia. Repita conmigo: profecía de doble referencia, porque Mateo 24 tiene dos cumplimientos: uno parcial con los eventos que se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, y un cumplimiento mundial y global antes de la venida de Cristo. O sea, Mateo 24 tiene dos cumplimientos: antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, y se va a cumplir a nivel de escala mundial con los eventos que preceden a la segunda venida de Cristo. Por eso es que Mateo 24 es un sermón profético de doble referencia o doble cumplimiento. Esto lo dijo Elena de Guay en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 351, y está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 19, párrafo 2. Dijo así ella: sobre el monte de los olivos, Cristo explicó los terribles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerras y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestilencias, hambres, terremotos por todos lugares. Y estas cosas es principio de dolores. Se cita Mateo 24, versículos 6 al 8. Ahora, noten cómo termina la cita. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. ¿Captaron, hermano? Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Por eso es que Mateo 24 es una profecía de doble referencia. En esta ocasión vamos a ver la doble referencia de la abominación asoladora en profecía bíblica. Recuerden que Cristo dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Esta profecía, hermanos, es una profecía de doble referencia. Ahora, ¿qué es la abominación asoladora? Hermanos, ¿están aquí todavía? Quiero que se concentren y quiero que tomen nota de esta información, porque esta información vale oro. Vale más oro que el que tiene el Vaticano. Así que esta información quiero que la asimilen, porque esta información vale oro. Y durante toda esta semana vamos a estar estudiando temas sólidos y profundos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay una abominación asoladora. Y Cristo oró por sus discípulos diciendo que cuando sucediera esta abominación asoladora iba a haber una huida. Cuando se pusiera la abominación asoladora en el lugar santo, los discípulos tenían que salir a huir a los montes. Y los que estuviesen en los montes no descendieran a Jerusalén a tomar su capa. Noten cómo dice Mateo 24, 20. Mateo 24, 20. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Noten que la iglesia, los discípulos tendrían que estar orando para que esta huida, cuando se pusiera la abominación asoladora, que esta huida no fuese en invierno ni en día de reposo.
Ya vamos a ver por qué, hermanos. Ahora, ¿qué es la abominación asoladora? La abominación asoladora es otro nombre que Cristo le dio a la invasión de las tropas romanas que iban a sitiar a Jerusalén en el año 66 y la destrucción fue en el año 70. Ese sitio y esa destrucción Cristo le llamó la abominación asoladora. Los romanos en el año 70 iban a destruir a Jerusalén. ¿Cómo lo demostramos esto? Lucas capítulo 21, versículos 20 al 21. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 21. Vamos a ver de que la abominación asoladora era cuando las tropas romanas sitiaran a Jerusalén en el año 66 después de Cristo, porque la destrucción fue en el año 70. Noten cómo dijo Cristo en Lucas capítulo 21, versículos 20 al 21. Pero cuando vieras a Jerusalén rodeada por ejércitos, ¿cuáles ejércitos? Los ejércitos romanos. Tito Vespasiano rodeó a Jerusalén con su ejército en el año 66 después de Cristo. Esto lo dice la historia y lo corrobora más profundamente el conflicto de los siglos. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, y los que en medio de ella están, ¿qué dice? Váyanse, y los que están en el campo no entren a ella. La abominación asoladora era el sitio de Jerusalén por parte de las tropas romanas. El sitio fue en el año 66 después de Cristo y la destrucción fue en el año 70. Cuando fue el sitio, era la oportunidad para que los discípulos salieran a huir de Jerusalén. Ahora, noten cómo dice esta referencia de este libro, que me llamó la atención. Este libro es muy bueno, se llama El Sábado en la Biblia y en la Historia, página 17 al 18. Noten cómo este libro describe lo que pasó en el sitio de Jerusalén en el año 66 y lo que pasó en la destrucción de Jerusalén. El Sábado en la Biblia y en la Historia, página 17 y la página 18 dice: la historia demuestra que el cometa Halley se estacionó sobre Jerusalén en febrero del año 66 después de Cristo, y la ciudad fue sitiada por el general romano Setio Galio durante la fiesta de tabernáculos el mismo año. Es decir, que la observancia del sábado debía ser motivo de preocupación entre los seguidores de Cristo desde el comienzo de la dispensación cristiana hasta el otoño del año 66 después de Cristo, cuando al fin pudieran escapar de la ciudad sitiada. Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito Vespasiano. O sea que los discípulos, 40 años después de la muerte de Cristo, ¿qué día iban a estar guardando? El sábado, porque el sitio fue en el año 66 y la destrucción fue en el año 70. Interesante, hermano, muy interesante. Ahora, ¿cuál era la señal para salir a huir? Cuando los discípulos vieran la abominación asoladora, ¿cuál era la señal para salir a huir? Inmediatamente, sin tardar, tenían que salir a huir. El conflicto de los siglos dice cuál era esa señal. Conflicto de los siglos, página 25, párrafo 2. Conflicto de los siglos, página 25, párrafo 2. Vamos bien hasta acá, hermano. Conflicto de los siglos, página 25, párrafo 2. Noten. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que es un estandarte, eran tipo como unas flechas, podemos decir así, unos estandartes que clavaron en el suelo, eran como unas banderas que clavaron en el suelo. Y dice Flavio Josefo que esas banderas tenían la insignia de un sol. ¿Noten qué interesante, hermano?
Los discípulos, cuando vieron que esos estandartes romanos se clavaron en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. O sea que la señal, ¿cuál era? Cuando los discípulos observaran que los romanos clavaron esos estandartes con la insignia del dios Sol, era la señal para que los discípulos salieran a huir. Y dice, esta era una señal para que los discípulos debían de huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén. El aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto, o sea, sin tardar, sin andar pensando voy a ir a recuperar siquiera el carro o el televisor de 80 pulgadas. Inmediatamente tenían que salir a huir sin tardar en el acto, porque si no iban a ser destruidos. Y saben algo, hermanos, dice el Espíritu de Profecía, como el sitio fue en el año 66, dice el Espíritu de Profecía que milagrosamente las tropas romanas se retiraron. Dice el Espíritu de Profecía que fue la providencia divina que hizo que se retiraran milagrosamente. Y los discípulos aprovecharon para salir a huir al campo. Interesante, hermanos, fue la providencia divina. Porque la destrucción fue en el año 70. El sitio fue por Sestio Galio. Y la destrucción fue por Tito Vespasiano en el año 70. Ahora, vamos a ver, hermanos, que esta profecía tiene doble cumplimiento. ¿Qué es la abominación asoladora en el tiempo del fin? Porque en Mateo 24, ¿qué es lo que dijimos? ¿Tiene qué? Doble cumplimiento. Entonces, significa que la abominación asoladora tiene doble cumplimiento. En la profecía bíblica y escatológica, ¿dónde ubicamos la abominación asoladora? Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 3. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 3. Noten cómo la historia se repite. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios y el altar, y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midan, porque he sido entregado a los gentiles. Y ellos, ¿quién es ellos? Y ellos, ¿qué dice? Hollarán la ciudad, ¿por cuánto tiempo? Por 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos son versos paralelos. Los 42 meses es lo mismo que 1260 días. Ustedes pueden hacer el cómputo, pueden hacer la ecuación. 30 por 42 dan 1260 días. Ahora, ¿qué pasó durante los 1260 días? Los 2 testigos profetizaron vestidos de silicio. Esto venía hablando la lección de escuela sabática en el trimestre pasado. Por eso es bueno estudiar la lección de escuela sabática. ¿Qué pasó durante el periodo de 1260 días o 42 meses? ¿Qué es lo que hizo el papado con la iglesia? ¿Qué es lo que hizo el papado con los 2 testigos que representa el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que le hizo la Iglesia Católica a los 2 testigos y al remanente? Los persiguió, los quemaba en la hoguera, quemaba Biblias. El periodo de hegemonía del papado durante 1260 días. La iglesia sufrió persecución en manos del papado. Noten qué interesante. La Roma imperial sitió a Jerusalén en el año 66. El templo de Jerusalén era un templo literal. La Roma imperial destruye un templo literal. Ahora, la otra Roma, el papado, ¿qué es lo que hace con el templo de Dios? ¿Quién es el templo de Dios hoy? La iglesia. ¿Qué es lo que hace el papado durante 1260 días?
hollará la ciudad por 42 meses. Lo mismo que hizo Roma imperial con Jerusalén en el año 70. Ahora la otra Roma, el papado, ¿qué es lo que hace durante la Edad Media? Holla, pisotea la gran ciudad, pero ahora ¿quién es en la Edad Media? El remanente, el pueblo de Dios. ¿Saben de que el templo de Dios, quién es hoy, según Pablo? La iglesia. El papado durante 1260 años de persecución pisoteó a el templo de Dios, que representa ¿qué? La iglesia, durante 1260 días. Esto lo corrobora Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. La iglesia durante la Edad Media fue protegida y sustentada por 1260 días. El periodo donde los dos testigos profetizaron vestidos de silicio. El periodo donde el papado le hizo la guerra al remanente durante 1260 días. Hubo una gran persecución, pero en medio de esa persecución había un remanente. ¿Quiénes eran ese remanente? Los valdenses, los albigenses, los hugonotes y los cuáqueros. Lean el conflicto de los siglos. Ahora, noten cómo dice Apocalipsis 12, versículo 14. Apocalipsis 12, versículo 14 dice: y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, que es lo mismo que 1260 días o 42 meses. Este es el mismo periodo de persecución papal. ¿Dónde encontramos este periodo de un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo? Es el periodo de hegemonía del cuerno pequeño de Daniel 7, 25. Hermanos, voy muy deprisa. ¿Qué dicen ustedes? Voy muy deprisa. Conflicto de los siglos, página 434, párrafo 4 dice, noten, aquí Elena de White explica a cuánto equivale 42 meses o 1260 días. Conflicto de los siglos, página 434, párrafo 4 dice: los 42 meses son lo mismo que un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo, 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. Es lo mismo. Ahora, ¿a qué equivale este periodo? El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Los gentiles hollarían la ciudad por 42 meses, así como Roma imperial destruyó a la Jerusalén literal, a un templo literal. La otra Roma papal le iba a hacer la guerra al templo espiritual, que es ¿qué? La iglesia, durante 1260 días. Dice, el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en los capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 y terminó en el año de 1798. ¿Qué pasó en el año de 1798? Entonces, el Papa fue llevado prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió un golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, va a cautiverio. O sea que los gentiles, el papado, hollarían la ciudad santa por 42 meses. El papado durante la media puso también la abominación asoladora, pero la puso ¿a dónde? Cuando le hizo la guerra al remanente durante los 1260 días. La historia se volvió a repetir, pero en un sentido espiritual. Así como Roma imperial destruyó el templo literal de Jerusalén, así la otra Roma, el papado, le hizo la guerra al templo espiritual, que es la iglesia. ¿Saben de que el apóstol Pablo dice que nosotros somos templo? Nosotros somos templo, la iglesia es templo del Espíritu Santo. Esa palabra templo en el griego es naos, es la misma palabra que se usa en Mateo 24, el templo de Jerusalén.
Ahora, esto se pone más interesante, hermanos. Quiero que se concentren porque esta es una clase. ¿Estamos de acuerdo? Saben de que en el tiempo del fin habrá otra abominación asoladora. Y esto es más terrible, hermanos. Habrá otra abominación asoladora. ¿A dónde la encontramos? En Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 nos dice que a este poder, a esta bestia que le hizo la guerra al templo de Dios durante 42 meses, a esta bestia se le va a sanar la herida de muerte que le suministró la Revolución Francesa en 1798. A esta bestia se le va a volver a sanar la herida de muerte. Y cuando se le sane la herida, significa que este sistema va a volver, ¿qué? A perseguir. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Apocalipsis 13, versículo 3 al 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal, ¿qué? Va a ser sanada. ¿Cuándo se le dio la herida de muerte a este sistema? Vimos que fue en el año de 1798. ¿Quién le suministró esta herida de muerte? La Revolución Francesa. La hija predilecta del papado, así dice la historia, que Francia era la hija predilecta del papado. Esa hija se le volcó encima al papado. Fue la Revolución Francesa la que mató más de 50,000 hugonotes en la masacre de San Bartolomé. Eso lo corrobora la historia. A este sistema se le va a sanar la herida de muerte. Y cuando se le sana la herida de muerte, noten cómo dice: pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Donde en Apocalipsis 13 encontramos el último cumplimiento de la abominación asoladora. Apocalipsis 13, versículo 14 al 16. Apocalipsis 3, capítulo 13, versículo 14 al 16. Noten qué es lo que va a pasar, hermanos. Es terrible, hermano. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía, dice, noten cómo dice, y hacía. ¿Qué dice? ¿Hacía qué? Y hacía que todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, ¿o qué? O en la frente. Muy interesante eso, hermanos, muy interesante. Ahora, yo quiero, hermanos, que analicemos de que la última abominación asoladora va a ser cuando se imponga por decreto legislativo la ley dominical. Elena de White conecta la abominación asoladora con la obligación de guardar el día domingo por ley. ¿Qué es la marca de la bestia, hermanos? El domingo, pero ¿cuándo? Cuando se imponga por ley y por la fuerza, esa va a ser la marca de la bestia. En este momento el domingo no es la marca de la bestia, porque nadie se obliga a guardarlo. La abominación asoladora va a ser cuando se imponga por la fuerza la marca de la bestia, o sea, el domingo. Y cuando eso suceda, el papado volverá a hollar o a pisotear al pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Saben de que va a haber otra persecución? Si va a haber otra abominación asoladora, significa que este sistema va a volver a perseguir ¿a quién? Al templo de Dios, al pueblo de Dios. Noten cómo dice esta cita: Conflicto de los siglos, página 567, párrafo 1. Inclusive Elena de White conecta la salida de las ciudades con el decreto dominical. Dice que cuando se imponga el decreto dominical de observar por la fuerza el domingo, será la hora que el pueblo de Dios
tendrá que salir de la ciudad, igual como lo hicieron los discípulos con el sitio de Jerusalén. Elena de White conecta el sitio de Jerusalén con la ley dominical. Cuando se decreta la ley dominical, el pueblo de Dios tendrá que salir inmediatamente de la ciudad. La pregunta es, ¿qué será de aquellos hermanos que tienen una vida cómoda? Esos hermanos que están haciendo grandes mansiones y andan y están pensando que van a vivir 1000 años aquí en esta tierra, con buenos carros. ¿Qué va a pasar cuando venga la ley dominical, hermano? Cuando venga la huida. Dice Elena de White que por eso muchos van a aceptar la marca de la bestia en la mano derecha, por conveniencia. Muchos van a aceptar la marca de la bestia por miedo a no morirse de hambre o por miedo a perder sus pertenencias. Muchos hermanos, al vivir la vida cómoda, van a ceder a las demandas de este sistema. Terrible, hermanos. Hay muchos hermanos que viven una vida cómoda en esta tierra, creen de que van a vivir 1000 años aquí en esta tierra. La obra de Dios en crisis, y ellos con buenos carros y buenas mansiones, y la obra de Dios en crisis. Dice el Espíritu de Profecía que vamos a rendir cuenta por eso. Cuando venga la marca de la bestia, dice, el dinero perderá su valor, porque los únicos que van a poder comprar y vender son los que tengan la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. Conflicto de los siglos, página 567, párrafo 1, dice, noten, esta cita yo no quisiera leerla, hermanos, pero hay que leerla porque es parte de la inspiración. Es un mensaje. Un hermano me dijo, ya varios me lo van diciendo, hermano, no predique esos temas porque esos temas me dan miedo. ¿Le da miedo a usted, hermano? A mí esto no me da miedo, me da alegría. ¿Saben por qué me da alegría? Porque si estas cosas se cumplen, ¿qué significa? Que Cristo está pronto, ¿qué? Por venir. Para nosotros como adventistas es una alegría. ¿A quiénes es que estos temas les da miedo? A los hermanos que andan mal. ¿Sí? Bíblicamente. Estos temas no son mensajes de miedo, son mensajes de esperanza. Son mensajes que nos preparan para lo que viene. Son mensajes de alerta. Yo no le llamo mensajes de miedo, son mensajes de alerta. Conflicto de los siglos, página 567, párrafo 1. Noten que la abominación asoladora, Elena de White lo conecta con la última persecución que el papado le hará al remanente. Así como Roma imperial destruyó un templo literal de Jerusalén, el papado durante la media le hizo a la guerra un templo espiritual a la iglesia. Cuando se le vuelva a sanar la herida a este sistema va a volver a perseguir. Habrá otra abominación asoladora que se conecta con la ley dominical. Conflicto de los siglos, página 567, párrafo 1, dice, la palabra de Dios ha dado advertencia respecto a este inminente peligro. ¿Estamos alertados, hermano? ¿Ya estamos alertados? Sí. La palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será demasiado tarde para salir de la trampa. Noten, yo quisiera que estas citas se pusieran ahí en la computadora, hermano. Ahí se les voy a pasar los temas antes de... Porque estos temas son oro puro. Ahí está. ¿Cómo hizo para conseguir los libros? Noten cómo dice. Roma. ¿Quién es Roma? Hay que decir con todo pulmón, la Iglesia Católica Romana, el papado. Porque si decimos Iglesia Popular, las visitas que van a decir Iglesia Popular, se le puede unir cualquier iglesia a la mente. Los mormones, los testigos de Jehová, los pentecostales. Pero cuando decimos de un solo el papado, la gente no va a quedar en ambigüedad. Noten. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios. Hermano, ¿están leyendo conmigo esa cita? Es terrible, hermano. Mire,
ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos, ¿qué va a pasar? Lea conmigo, hermano, repita. Reanudará sus antiguas, ¿qué? Persecuciones. O sea que va a haber otra, ¿qué? Abominación asoladora. Terrible. Está acumulando ocultamente sus fuerzas sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya se le ha sido concedida. Pronto, hermanos, noten, pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo, y cualquiera que crea obedezca la palabra de Dios incurrirá a oprobio y ¿qué? A persecución. Como dicen amén, hermano, esto no me da miedo a mí, hermano, esto me da alegría. Porque Cristo dijo que todo lo que quieran vivir, bueno, lo dijo Pablo, pero Pablo inspirado por el Espíritu Santo, después de decir que Cristo lo dijo. Pablo dijo que todo lo que quieran vivir piadosamente Cristo padecerán ¿qué? Persecución. El remanente será perseguido en los últimos días. La pregunta es, ¿será que nosotros vamos a ser perseguidos o vamos a ser perseguidores? Muy buena pregunta, porque solo van a haber dos bandos. Si no somos perseguidores, nos van a perseguir. La pregunta es, ¿en cuál de esos dos bandos vamos a estar? ¿Saben qué dice el Espíritu por sí, hermanos? Que nuestros propios hermanos nos van a entregar a los católicos. Va a haber una traición dentro del pueblo de Dios. Va a haber una apostasía dentro del pueblo de Dios. Dice que nos van a entregar a los católicos nuestros propios hermanos. Es una profecía de Elena de White de doble referencia. Terrible, hermanos. Habrá otra abominación asoladora. Cuando este sistema se le sane la herida de muerte. Ahora, ¿qué debemos de hacer entonces? ¿Tener miedo? ¿Preocuparnos? No. Hay dos cosas que como iglesia debemos de hacer, hermanos, y esto para cada uno de nosotros. ¿Saben cuál es nuestro trabajo en este conflicto? Es predicar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y puebla, y prepararnos a nosotros mismos. Noten, hermano, prepararnos. ¿Saben por qué, hermano? Porque si usted está en Cristo Jesús, no le debe tener temor a nada. Porque, dijo Pablo, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, ni tribulación, ni angustia, ni persecución. Nada nos separará del amor de Cristo Jesús. Hermanos, la clave en este conflicto final es que nosotros estemos revestidos con la justicia de Cristo. Porque nada sirve que conozcamos al revés y al derecho esta profecía si nos perdamos. Yo he venido en esta mañana a predicarles este mensaje no simplemente para engordarlos con teoría, sino para que podamos ver que estamos en los últimos días y que necesitamos una reforma y un reavivamiento como pueblo de Dios. Necesitamos revestirnos con la justicia de Cristo, porque eso nos libertará de la garra del dragón. Para terminar, quiero que leamos esta cita, Apocalipsis 16:15. Noten que esta cita es un interludio que Cristo interrumpe a uno de los ancianos que está describiendo las 7 plagas postreras. Y Cristo interrumpe las plagas, la descripción de las plagas, Cristo la interrumpe. Por eso es que se le conoce este versículo como un interludio. En la Biblia está de rojo. ¿Tiene alguna Biblia que aparezca de rojo ese versículo? La palabra de rojo significa que Cristo lo dijo. Cristo está diciéndolo directamente. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Saben de qué este versículo para mí es el versículo más importante de la Biblia? Para mí. Porque este versículo se interrumpe en la descripción de las plagas, del Armagedón, de las plagas, de las terranas. De repente se interrumpe, se hace un paréntesis. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas
para que no anden desnudos y vean su vergüenza. ¿Por qué se interrumpe? ¿Saben por qué, hermano? Porque la única forma de resistir cuando venga el Armagedón y no ser tocados por ninguna plaga, ¿sabe cuál es el requisito? Estar vestidos ¿con qué? Con la justicia de Cristo. Eso significa estar vestido. Y estar desnudo significa estar destituido de la gloria de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este primer estudio de profecía les haya servido para que podamos prepararnos para lo que viene, que muy pronto va a estallar esta última abominación asoladora. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga. ¿Cuántos decimos amén por este mensaje? Para finalizar, vamos a ponernos en pie y vamos a entonar el himno 488 de nuestro himnario nuevo. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír. Promete vivir con aquel que obedece por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y pena tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza que obedece por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios por este estudio tan importante. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque estuviste con nosotros en este importante estudio de verdad presente que hemos estudiado en esta hora. Gracias, Padre, por tus profecías que son reveladoras, que son alentadoras y llenas de esperanza. Bendice a la iglesia adventista de Zacatecoluca Central, bendice a sus ancianos, sus líderes, que cada uno de nosotros podamos hacer nuestro este tema
y que podamos prepararnos para lo que viene en este mundo, que podamos estar vestidos con tu justicia, que es la única que nos sostendrá en este conflicto final, cuando se imponga otra vez la abominación asoladora. Bendice a tu pueblo, bendice a cada hijo tuyo que debe escuchar este mensaje en las redes sociales, que este estudio sea de edificación para nuestras vidas espirituales. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.